quiero mencionarle esto, que en el libro de Efesios hemos estado estudiando el capítulo 1, el capítulo 2 y hemos estudiado hasta el capítulo 3. Pero quiero que vea algo en el libro de Efesios, porque hay muchas cosas que aquí en el libro de Efesios se nos hablan del capítulo 1 al capítulo 3, que están desde una perspectiva de lo que Dios nos ha concedido. O sea, la Escritura dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en el capítulo 1. Y cuando habla de esas bendiciones espirituales, habla de que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, que por amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, y que también nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y entendimiento. Pero en el capítulo 2 nos habla de que cuando nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces está diciendo, ustedes estaban muertos en pecado y delito, yo los bendije desde antes de la fundación del mundo y los reconcilié conmigo cuando estaban en enemistad conmigo. Pero también en el capítulo 3 nos comienza a hablar de cómo Él dice, seáis, en el verso 18 dice, seáis plenamente capaces de comprender junto con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento, para que así seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y nos habla, y aquel que es poderoso para darnos mucho más abundante. Entonces está hablando de dar. Todos estos 3 capítulos es dar. Tomen. Yo les doy mucho más abundante de lo que ustedes piden o entienden, según el poder que actúa en vosotros. Pero aquí en el capítulo 4 va a ser un giro. Entonces ahora viene el Señor y dice, yo les he estado dando, pero todo lo que yo les he estado dando, si ustedes no activan una actitud, todo lo que yo les dé no les va a servir de nada. Y creo que eso es uno de los principales problemas que pasan los creyentes. Es escuchar las promesas de Dios, emocionarse con las promesas de Dios, porque todas las promesas de Dios son lindas. Todo lo que Dios nos promete en las Escrituras, y hay promesas para todo y en abundancia, es lindo. Nadie rechazaría una promesa del Señor, porque son promesas de bienestar, son promesas que están fundamentadas en el amor, son promesas que tienen el respaldo de su omnipotencia, son promesas que vienen de un Dios que tiene pensamientos de bien y no de mal. Son promesas desde antes de la fundación del mundo, que hablan de tus dones, de tus talentos, de tus habilidades, de todos los elementos que el Señor te ha rodeado para que no te falte absolutamente nada para cumplirlo. Pero el Señor espera de nosotros una parte, y eso es lo que va a marcar la diferencia entre una persona que ve la gloria de Dios, una persona que ve todo el bien de Dios pasar delante de él, una persona que sufre una transformación radical que es muy visible ante la gente en todos los aspectos: económicos, matrimoniales, relaciones con los hijos, financieras, intelectuales, de negocios, laborales, gracia, relaciones, implica todo. Entonces por eso es que nosotros entendemos que un Dios que nos ama a todos por igual, que tiene los mismos planes con todos por igual, pero que nos manda que nos esforcemos, que seamos valientes, porque hay algunas promesas que se tienen que conquistar. Entonces cuando nosotros entendemos todo eso, podemos ver desde una perspectiva diferente Efesios capítulo 4 en adelante, porque ahora se va a tratar de nosotros,
se va a tratar de cómo manejar el matrimonio. Usted no se debe de perder las próximas reuniones porque vamos a hablar de cuál es el diseño de Dios para el matrimonio. ¿Cuál es el diseño de Dios para tu relación con tus hijos? ¿Cuál es el diseño de Dios para la relación con aquellas personas con las cuales tú trabajas, te mueves en el ámbito laboral? ¿Cuál es el diseño de Dios para que tú enfrentes la vida espiritual en cuanto a la oposición que el enemigo lleva a cabo contra los planes de Dios y tu vida? ¿Cómo enfrentarlo? Entonces, de aquí en adelante, Dios está diciendo: yo ya hice todo esto para que tú lo apliques allá. Y comenzamos ahorita. Le dice en el versículo 1: por eso yo, prisionero en el Señor, os exhorto a que andéis como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor, procurando con diligencia guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, así como habéis sido llamados a una sola esperanza de vuestro llamamiento. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien es sobre todos, a través de todos y en todos. Me gustaría que mi hermano León pudiera hablarnos, introducirnos en este capítulo 4. Sí, a mí me vibró el espíritu, pastor, cuando usted decía al inicio que la palabra de Dios teníamos que hacerla viva en nosotros. Teníamos que hacerla vida en nosotros. Y entonces, a la luz de lo que usted explicó y a la luz de lo que acabamos de leer, y entendiendo que en Efesios el Señor nos ha dado amor, un amor manifiesto, un amor eterno, nos predestinó, nos llamó, nos hizo suyo, nos dio vida eterna. Pero también hoy nos dice: es necesario un comportamiento, es necesario una valoración exacta, adecuada, es necesario una conciencia, es necesario ser digno a lo que yo le he dado. Y eso, cuando usted dice hay que hacer viva esa palabra, a mí me estremece. Y yo digo, bueno, ¿cómo? ¿Cómo hago viva esa palabra? Con humildad, con mansedumbre, con paciencia, con amor. ¿Cuándo? Siempre. ¿A dónde? En todo lugar. ¿A quién? Con todas las personas. Sí, estábamos y es interesante que lo primero que dice: andad. Ahora, cuando nosotros estudiamos este capítulo, lo tratamos de desmenuzar palabra por palabra. Entonces aquí hay algunas palabras que son claves. Dice, primero, andad. Segundo, dice, como es digno. Tercero, dice, de la vocación. Y por último dice, del llamado con que fuiste llamado por Dios. Que esa es la parte ya práctica en la cual el capítulo 4 nos introduce. Porque una vez que hemos recibido todas las bendiciones, Pablo comienza a mencionar la importancia de que nosotros podamos tener un comportamiento, la manera en cómo funcionamos. Porque esa palabra andar que dice el versículo 1 es una palabra que tiene que ver con cómo funcionamos, está relacionado con la manera en cómo nosotros caminamos en nuestra vida, cómo nos comportamos en nuestra vida para tener un buen aprovechamiento. Entonces Pablo comienza a hacer una nueva dirección en la carta a que nosotros podamos meditar, a que nosotros podamos evaluar la manera en cómo nos conducimos, pero conducirnos de tal manera de que nosotros podamos tener un aprovechamiento en cada una de las cosas que nosotros vivimos o emprendemos. Pero algo que se vuelve vital en esta parte es ver cómo ese andar, cómo la manera en cómo yo me comporto dentro de la iglesia, en casa, en el matrimonio, en cada ámbito de mi vida, debe estar siempre asociada a la vocación,
al llamado bajo el cual Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. La otra palabra que resalta este primer versículo de Efesios 4, verso 1, es digno. Y digno tiene que ver con dar peso o valor a nuestro comportamiento. Tiene que ver con ese nivel, o sea, es decir, la bendición de la que habla Efesios 1, de ponernos en lugares celestiales. A ese nivel en el que Dios nos posiciona, o sea, nuestro comportamiento debe ser de ese mismo peso al cual el Señor nos ha posicionado. Es decir, un caminar congruente día a día en todos los ámbitos de nuestra vida. Y esa palabra digno también habla de estar en consonancia o en proporción con las cualidades de aquello a lo que se nos ha dado a nosotros. Y lo que está diciendo Pablo es: a ustedes se les ha provisto de tantas bendiciones, se les ha provisto de tanta apertura en el Espíritu. Son coherederos, son copartícipes, miembros de un mismo cuerpo, tienen herencia, coherencia con Cristo. Ahora debemos de ser dignos, andar en correspondencia a esa vida que Dios espera que nosotros vivamos. Y esto es de algo diario, esto es práctico. Por eso es que dice el pastor Arsenio, estamos entrando en la parte práctica de la carta de los Efesios. Todo lo que viene a continuación tiene que ver con que nosotros en nuestro actuar diario vivamos en correspondencia con lo que Dios nos ha dado. Y de esa manera vamos a poder ver manifestado todo lo que Dios ha dicho que va a hacer en nuestras vidas. Para que nosotros actuemos en correspondencia con lo que Dios nos ha dado, es importante, es imperante tener la visión, tener la valoración de lo que Dios nos ha dado. Eso es lo que nos motiva a nosotros. Cuando nosotros pensamos, entendemos, tenemos claridad de lo que Dios nos ha dado y decimos: yo voy a hacer, yo voy a vivir, yo voy a pensar, yo voy a actuar, yo voy a omitir inclusive conforme a la dignidad de lo que Él me dio, de donde Él me posicionó, que es un regalo, que es una bendición, que viene desde allá, desde la eternidad, que yo no lo merezco, pero a Él le plació dármelo. Yo lo voy a hacer, yo me voy a comportar, yo voy a actuar conforme a lo que Él establece que debo de hacer. Y ahí es donde nosotros comenzamos a alinear estas palabras que se vuelven palabras muy importantes. El andar lo comenzamos a alinear a lo que Pablo está diciendo en el versículo 1, a la vocación y al llamado. Cuando nosotros alineamos nuestro comportamiento, lo que Pablo está diciendo es esto: cada uno de nosotros hemos recibido una vocación de parte de Dios, pero es ahí donde nosotros comenzamos a alinear la manera en cómo vivimos para tener un buen aprovechamiento a nuestro llamado, a lo que Dios ha dictado para nuestra vida. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Lo primero que el Señor está haciendo a la iglesia es que Él está trayendo luz en medio de las tinieblas. En otras palabras, yo creo que hoy el Señor corrió las cortinas, está corriendo las cortinas espirituales para que nosotros comencemos a ver en el Espíritu lo que Él nos ha dado. En otras palabras, Pablo entra hablando a la iglesia que miren lo que el Señor nos ha dado, lo que tenemos en Cristo. Y luego que después de estos 3 primeros capítulos nos muestra toda una gran gama de lo que la iglesia obtiene y afirma a la iglesia en lo que ella es en Cristo, lo que posee en Cristo, las riquezas inigualables, inescrutables que tiene, la esperanza que en el Señor obtenemos. Si nosotros entendemos, si como iglesia el Señor, sabe que todo este tiempo de ministración para mí fue un tiempo impresionante. Y yo sé que usted en su casa, porque yo también podía ver personas que estaban siendo llenadas y habladas en el Espíritu Santo a otro nivel. Ver que somos en el Señor. Pero luego de esto, hoy el Señor nos está enviando a un siguiente nivel. Y cuando nosotros hablamos de andar, no está diciendo de un momento, de una temporada. El andar es un constante continuo.
por el entendimiento, por la revelación que en Cristo tenemos. Y el andar a lo largo de los otros 3 capítulos, del 4 al 6, vamos a ver que se repiten 6 veces la forma en que debemos de caminar. En otras palabras, hoy el Señor está haciendo un llamado, porque dice que Él está llamando a los que por vocación está llamando a que andemos. O sea que este llamado, este andar, es un constante continuo al cual nosotros de voluntad decidimos adoptar. Decidimos adoptar ser humilde. Decidimos adoptar o vivir una vida en Cristo de ser manso. ¿Y qué es ser manso? Es lo contrario a ser rebelde. Y el Señor comienza a enumerar en los restantes capítulos la forma en la que nosotros debemos. Y no es una forma que trae a nosotros carga y estrés. El Señor me mostraba a mí que Dios está llamando y es como una nube. Viene una nube en la que venían personas que son llamados, y estos llamados Dios está llamando a los maestros. Por eso mi esposo hablaba de que una necesidad del conocimiento que nos sea revelado, que conozcamos en Él las verdades que quitan la mentira, la ceguera de la humanidad. Entendemos que estamos en un mundo, en una crisis donde se están levantando falsos maestros, falsos profetas, y la iglesia de Cristo necesita ser alumbrada bajo el fundamento de la verdad, que es Cristo. Y aquel que está en el Espíritu, aquel que es de Cristo, confiesa a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Por lo tanto, esta nube que yo miraba que se acercaban eran hombres y mujeres llamados con ministerios, que son aquellos escogidos del Señor. Y el Señor te ha venido capacitando, porque yo veo una capacitación que el Señor te ha dado. Es un proceso de transformación, de andar, y has aceptado en el andar. Por lo tanto, ese cuerpo que viene es para que la iglesia de Cristo sea edificada. Y usted y yo somos esos llamados, escogidos del Señor. Y por lo tanto hoy adoptamos y aceptamos su palabra para que sea vida en nosotros, no solo en conocimiento, sino en el Espíritu. Amén. Quisiera como estructurarle lo que estamos hablando, ¿no? En el capítulo 4. Primeramente, Pablo nos está hablando de una vocación, un llamado que todos tenemos, y que andar digno de ese llamado. Esa palabra digno era una palabra que se utilizaba para probar el peso genuino de algo. Si usted pesaba oro, cuando tenía el peso que debía de tener, recuerde que habían monedas de oro, monedas de plata. Entonces lo que hacían algunos era como rasparle al material y extraían un poco, y entonces la moneda en realidad no tenía el peso que debía de tener. Por lo tanto, te la estaban dando con un valor que no tenía. O sea, cuando Pablo está utilizando esta palabra, él está usando una palabra que significa que tenga el peso correcto, el valor correcto, el entendimiento correcto. Que usted y yo podamos saber que fuimos llamados a una vocación, pero a andar en esa vocación. Y aquí en el capítulo 4 nos habla de un cuerpo, nos habla de un espíritu. Comienza a hablar de algo que es uno. Dios es uno. Y nos invita a nosotros que andemos como es digno, pero que parte de andar en eso que nos está llamando a ser dignos como iglesia. Recuerde que nos habla en los capítulos anteriores de que se le ha entregado a la iglesia. O sea que en el contexto que Pablo nos está hablando en este momento es un contexto de iglesia. Entonces le está hablando a la iglesia y le está diciendo que solo hay un bautismo, que solo hay un Espíritu Santo, que solo hay una fe, y que nosotros debemos de andar, parte de andar dignamente es que seamos uno. Y nos dice algo importante, nos dice: primero, sean solícitos. Recuerde que le estoy hablando de como iglesia. Como iglesia debemos de ser uno. Como matrimonio en el futuro debemos de ser uno. En nuestra relación con nuestros hijos debe de haber un nivel de unidad.
en cuanto se trata de enfrentar la vida espiritual, debemos de ser uno con el Señor. Entonces nos está hablando de algunos principios que nos van a ayudar a que nosotros podamos andar con el peso, que parte de andar con el peso es ser unidos. Entonces nos dice solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Entonces cuando nosotros entendemos esa palabra, solícito, es trabajar diligentemente por algo. Entonces Pablo está diciendo a la iglesia de Éfeso: ustedes tienen que trabajar diligentemente por mantener la unidad. Deben de guardar la unidad. La unidad no es algo que nosotros promovemos, no es algo que nosotros creamos. En realidad la unidad es un asunto del Espíritu Santo. Por eso cuando usted lee solícitos en guardar la unidad de Él, usted va a ver la palabra Espíritu en mayúscula. O sea que nos está diciendo: ustedes, iglesia, tienen que tener la diligencia para trabajar en guardar la unidad del Espíritu. En otras palabras, no gira en torno a un hombre, no gira en torno a una institución, no gira en torno a una personalidad, no es un asunto de caudillismo. Verdaderamente la iglesia tiene un llamado a ver lo que el Espíritu Santo está haciendo, lo que el Espíritu Santo está dirigiendo, lo que el Espíritu Santo está hablando, y toda la iglesia debe de encaminarse con solicitud. En otras palabras, trabajar arduamente. Si esto lo pusiéramos en práctica en este momento, sería como que, ponete de pie en el centro, Rubén, por favor. Vamos a hacer como que Él es el Espíritu Santo, pero volvernos a ver a nosotros aquí y ahí les da la espalda a los del... Pero esto sería como decirnos: Pastor Ronald, usted tiene que trabajar diligentemente en guardar la unidad del Espíritu Santo. En otras palabras, tu opinión, tu percepción, tus intereses, las cosas que a vos te benefician, están por debajo de lo que es el Espíritu Santo. Entonces coloca a la iglesia en una posición. ¿Cuál es el problema de nosotros? El problema de nosotros es que siempre hay un hombre que quiere que las cosas giren en torno a él, en qué lo beneficia, en qué le parece a él razonable, y hemos perdido de vista la palabra de Dios, que es inspirada por el Espíritu Santo. Entonces cuando hablamos de guardar la unidad del Espíritu, el Espíritu Santo inspiró a hombres para que, inspirado, escribieran la Biblia. Y la Biblia nos queda como un referente para ti, para ti, para ti, para ti, para mí. Entonces, en realidad, es fácil guardar la unidad del Espíritu cuando entendemos que tus argumentos y mis argumentos no son importantes. Que tus argumentos se acaban cuando la Escritura da su perspectiva de cómo debe de ser algo. Si la iglesia prestara atención a lo que dice la palabra, hubieran menos divisiones. Si los matrimonios prestaran atención a lo que dice la palabra de Dios, hubiesen menos divorcio. Si los padres prestaran atención en cómo educar a sus hijos conforme a lo que está revelado en las Escrituras, hubieran menos hijos descarriados en delincuencia, en alcoholismo, cayendo en todo tipo de cosas. Si las personas prestaran atención a lo que habla las Escrituras, habría menos injusticia laboral, hubiese menos maltrato laboral. Este maltrato laboral y estas injusticias laborales se dan dentro del cuerpo de Cristo, porque hay hombres de negocio que son cristianos y hay personas que trabajan para estos hombres de negocio que son cristianos. Hay hombres de negocio que son cristianos, que son conocedores de la palabra, pero hacen las cosas como ellos quieren. Y hay personas que trabajan para una empresa que son cristianos,
que terminan haciendo cosas que son ilícitas. Entonces, cuando vemos la relevancia, gracias Pastor Rubén, de lo que está diciendo aquí Pablo, la iglesia necesita que gire todo en torno a buscar, porque dice una fe, un espíritu, un cuerpo, un Dios, un Señor, un Padre, un bautismo. Entonces, ¿por qué nos enredamos tanto? ¿Por qué algunos creen una cosa y otros creen otra? Porque es lo que te digo, no estamos buscando lo que el Espíritu Santo quiere, sino lo que nosotros queremos imponer. Y de ahí han salido tantas cosas fuera de lugar. Entonces viene y nos dice, esto en que deben de ser solícitos, pero solo se puede ser solícito, Pastor Rubén, con gente que tiene algunas características. Que tiene que ver con la humildad, que tiene que ver con la mansedumbre, tiene que ver con la capacidad de soportarnos unos a otros en paciencia, y tiene que ver con guardar con el vínculo de la paz. Algo, pastor, que es muy importante resaltar. Usted decía, la unidad se guarda cuando nosotros nos apegamos al diseño, cuando nosotros nos apegamos a la palabra. Pero qué importante es que ese diseño al cual nos apegamos no solo sea desde una manera mental, no solo sea desde una manera donde razonamos, sino desde el andar, desde el comportamiento. Pablo en Filipenses 1:27 dice, habla a la iglesia de Filipenses de comportarnos como es digno del evangelio. Sea que él llegue a la iglesia o no llegue, dice, compórtense como es digno del evangelio, pero dice el resultado de eso, para que vosotros estéis firmes en un mismo espíritu. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver esta practicidad de esta carta, lo que necesitamos ir recibiendo en el espíritu es que el paso número 1 es poder conocer el diseño, es poder ver la manera en cómo Dios nos direcciona en el comportamiento en cada ámbito de nuestra vida, pero llevarlo a la practicidad. Y Pablo, cuando utiliza esa palabra comportarnos como es digno del evangelio, esa palabra en el significado quiere decir vivir como un buen ciudadano, pero no bajo una ciudadanía terrenal, sino bajo una ciudadanía celestial. O sea, lo que Pablo está diciendo es esto: la manera en cómo nosotros alineamos nuestro comportamiento tiene que ver con alinear nuestra vida a la constitución del cielo, a lo que la Escritura dice, a lo que la palabra dice, y desde ahí vienen las características. Pero lo importante de todo eso es que solo se puede dar con algunas personas que tienen unas características. Y aquí Pablo lo que está diciendo es, todo esto va a ser posible solo con personas que son humildes, que son mansos, que saben soportarse con paciencia los unos a los otros, en amor, en el vínculo perfecto de la paz. Entonces, cuando usted no ve eso manifestado en la iglesia, es porque humilde tiene una actitud, orgulloso tiene otra actitud, el manso tiene una actitud, el rebelde tiene otra actitud. El que sabe soportar las debilidades de su hermano en amor con paciencia tiene una actitud, pero el que es violento y simplemente desenfrenado y no tiene amor y reacciona de acuerdo a sus impulsos pecaminosos naturales, tiene otra actitud. Entonces nosotros vamos a haber definido esto. Una iglesia donde hay paz es donde hay gente humilde, donde hay personas mansas, donde hay personas que saben soportarse en amor. Una familia donde hay caos, crisis, es una familia donde hay gente que no es humilde, que no es mansa, que no se saben soportar. Los ámbitos de trabajo donde también los ámbitos son hostiles, es eso. Entonces, si yo les preguntara, Víctor, ¿qué me dirías? ¿Quién es alguien? Me gustaría oír qué es lo que vos tendrías que decir de alguien que es humilde, manso, que sabe soportar con paciencia, en amor. Me gustaría escuchar
esas características que vos ves así generales y a León antes de terminar. Sí, en Mateo 11:29 el Señor Jesús hace dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y dice: aprendid de mí. Y él da dos características, que es la que está hablando el apóstol Pablo en Efesios. Y él dice: aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, la pregunta que usted me hace, pastor, digamos, una persona humilde es una persona que tiene un corazón enseñable, una persona que reconoce y tiene dependencia de otros para poder lograr el propósito que Dios ha diseñado para esa persona. Y yo lo puedo ver desde mi experiencia y en lo que he podido alcanzar y lo que Dios me ha permitido hacer. Y me doy cuenta de que en el camino he tenido muchas personas que me han ayudado, personas que aún en el ministerio, en lo laboral, en lo profesional. Y definitivamente hay momentos en que necesito acercarme a esas personas y decir: quiero aprender, y eso implica una actitud de mi corazón en saber de que hay algo más que otra persona tiene para darme, que hay algo más que esa persona tiene para ayudarme a crecer y para mantener esa unidad en mi casa, para mantener esa unidad en los ámbitos en los que me puedo desarrollar. Poner a las personas como superiores a nosotros mismos. En Filipenses 2:3 nos dice la palabra del Señor: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y en el caso de la mansedumbre, entiendo que es una persona que se deja dirigir. Y me encanta pensar que los hijos de Dios nos manifestamos porque nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo. Nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo. Una persona que tiene la virtud de la mansedumbre es alguien que puede estar sujeto también a autoridad. ¿Cómo es bíblicamente una persona humilde? ¿Por qué digo bíblicamente? Porque si vos decís, es humilde, ¿por qué? Porque baja la cabeza. A veces los que bajan la cabeza son los que más orgullosos son, porque se viste de una manera. A veces los que se visten de una manera son los que más soberbios son. Mansedumbre. Entonces yo puedo ver a Víctor y uno dice así: Víctor es manso, ¿verdad? Es mansísimo. Y lo que él puede tener es una personalidad como muy tranquila y no necesariamente ser manso. Puede ser que usted hable de soportar y no sepa lo que es soportar. Lo que usted conoce es tolerar. Entonces hay gente que tiene un alto nivel de tolerancia, pero explotan. Entonces no es lo mismo soportar con paciencia que tener un alto nivel de tolerancia. Entonces quiero que la próxima semana podamos definir muy bien esto, para introducirnos a lo que nos va a enseñar del capítulo 11 en adelante, Efesios, que es una parte importante donde habla de entrenar a los santos, capacitar a los santos. Creo que eso es algo que como iglesia nos ha faltado comprender, ver la iglesia como un lugar de entrenamiento. Algunos lo ven como un lugar de calmar su conciencia. Vienen el domingo, viven mal la semana y el domingo vienen a calmar la conciencia. O lo ven como un lugar donde ahí puedo pedirle a Dios todo lo que yo quiero. O lo ven como un lugar religioso. Pero muy pocas personas ven la iglesia como un lugar, como lo dice la Escritura, para capacitar a los santos para la obra del ministerio. Entonces es muy importante lo que estamos entrando. Yo los motivo a que se queden, porque que estén muy pendientes y que no se desconecten de la enseñanza. Es más, si usted puede ir a estudiar los videos anteriores, vaya y estúdielo.
compre una libreta, compre un cuaderno, tome notas, escriba, porque te va a servir mañana en algún momento. Y deberían de comenzar como un estudiante, ¿no? A llevar una secuencia. Y el domingo va de la mano. El Señor nos está sorprendiendo cómo nosotros no lo planeamos, pero las enseñanzas de los domingos con la de los jueves están muy vinculadas. Así que este es un tiempo para mantenerse preparándose para lo que viene. Así que muchas gracias, que el Señor les bendiga.